Hola, amantes de la arquitectura, bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi. Como les decía en la cápsula anterior, que les anunciaba ya el tema que vamos a ver hoy, pues se trata de un arquitecto que ha establecido polémica. Es un arquitecto, ingeniero con doctorados y maestrías. Pero bueno, vamos a comenzar a ver sus antecedentes. Ya saben que siempre me gusta platicarles de cómo empezaron estos personajes, de cómo fueron sus familias, etcétera. Entonces vamos a iniciar de una vez. Entonces, bueno, tenemos un poquito de cronologías. Tenemos que nació en Valencia esta zona dedicada principalmente, bueno, tradicionalmente al cultivo de naranjas. Hoy en día tienen también otro tipo de producciones más tecnológicas, más del siglo XXI, pero originalmente siempre su principal producción eran las naranjas. Entonces, van a ser en Valencia, en un pueblecito que se llama Benimamet, perdón, en julio del año 51, ya habiendo, con años de, bueno, prácticamente una década de haber terminado la Guerra Civil Española. Va a ser el menor de cuatro hermanos. En el 59, a los 8 años, entra a la Escuela de Bellas Artes aprendiendo dibujo y pintura. Y bueno, a los 12 años se le muere el papá. Esto no lo tienen ustedes aquí en la pantalla, pero se le muere el papá y se van a encargar de él unos tíos suyos que precisamente se dedicaban al cultivo de la naranja. Tenían huertas de naranja en la huerta valenciana y les iba muy bien, y bueno, va a vivir con ellos. Y a los 13 años, en el 64, se va a París a estudiar en un programa de intercambio. Entonces va a estar estudiando en París también en la Escuela de Bellas Artes. Luego regresa a Valencia y bueno, en el Inter va a estar viajando con sus tíos como buenos comerciantes que son y exitosos, pues van a viajar mucho por Europa. Entonces él los va a acompañar y se va a empapar de lo que es la arquitectura, ya saben, la arquitectura clásica griega, la arquitectura romana, en fin, todos los íconos clásicos de arquitectura que había en diferentes partes de Europa. Pues él le va a tocar visitarlos y empaparse de toda esta producción arquitectónica del pasado, ¿no? Entonces va a estudiar la carrera de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Siempre se caracterizó, desde que entró a estudiar de pequeño, se caracterizó por ser un excelente estudiante, un excelente alumno. Y bueno, siempre va a sacar muy buenas notas y también va a estudiar ingeniería. Llega un momento en que termina ya en la Politécnica de Valencia. Él quería pues un documento, un diploma que le diera mucho prestigio, y se va a estudiar a Zúrich, a Suiza, en este Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, el ETHZ, que tiene muy buena fama. Bueno, hay gente que dice que es como el Harvard de Europa, ¿verdad? O sea, tiene muy buena reputación ese instituto. Y bueno, va a estudiar ahí maestría y doctorado, porque él quería llegar al nivel de doctorado. Y bueno, desde que está estudiando la maestría, también comienza a dar clases en ese mismo instituto, en los niveles más bajos, conforme él va sacando su maestría y su doctorado. Y bueno, prácticamente siempre va a estar dando clases ahí. Él va a acabar viviendo en Suiza. Actualmente tiene ya la residencia como ciudadano suizo. Y bueno, por eso se dice que es un arquitecto español suizo, porque sí pasó su infancia y primera adolescencia en Valencia, pero después de eso pues ya se fue a vivir a Suiza y lleva desde entonces, pues lleva viviendo ahí, aunque abrió despachos tanto en París. Me parece que tiene un despacho también abierto en Nueva York. Entonces, bueno, pues se ha diversificado mucho, ¿no?
Obtiene el doctorado, como les decía, obtiene el doctorado en el 79 y en el 81 se gradúa como doctor en arquitectura con una tesis sobre la plegabilidad de las estructuras, ¿sí? Eh, Estudió, o sea, aparte de estudiar la arquitectura, también va a estudiar ingeniería porque le interesaba mucho el comportamiento de los materiales y de las estructuras, ¿no? O sea, analizar la parte de la estática de una estructura. Y va a iniciar con su actividad como arquitecto e ingeniero en Zúrich, en el pabellón de exposiciones SUSPA. ¿Sí? Esa va a ser, digamos, de sus primeras obras. Aquí tenemos al lado el escudo de la provincia donde él nació, la provincia de Valencia, que se supone que forma parte de los países catalanes. Ahí tenemos el escudo de las cuatro barras de Cataluña, integrado al escudo de Valencia. Bueno, pues tenemos este almacén, va a ser de sus primeros trabajos de la fábrica Ernstings. Es un almacén donde la peculiaridad de este almacén, pues vaya, es lo que en Latinoamérica le decimos bodega, ¿no? Es un lugar para guardar cosas, pero la peculiaridad va a ser esta puerta que al abrir y cerrar, pues va formando figuras curvas, o sea, tiene una bisagra en forma de curva, lo cual la hace ser muy especial. Y esto es lo que él aprendió precisamente en el curso que hizo de plegabilidad de las estructuras. Bueno, esta va a ser así como que una de sus grandes obras y que además tuvo muy pocos problemas, porque ya veremos en las siguientes obras. Voy a dejar hasta el final la parte negativa, ¿no? De este arquitecto, la parte que lo ha convertido en polémico y que ha suscitado muchas críticas, pero digamos que en un principio empezó muy bien, como tenía pocos proyectos, cuando todos los arquitectos e ingenieros empiezan, pues empiezan con poquitos proyectos, ya conforme van haciendo fama, pues van obteniendo más proyectos y se van como saturando, pero pues Calatrava en un principio, pues este fue de los pocos proyectos que él tenía en ese momento, entonces precisamente al ser pocos le permitió enfocarse mucho, supervisar bien la obra, ver que no hubiera problemas. Y aquí tenemos esta estación ferroviaria donde también en esta imagen vemos pues la gran influencia que él tenía del arquitecto catalán Antonio Gaudí. Estas formas pues son muy heredadas de Antonio Gaudí. Y bueno, aquí tenemos unos cortes que él hizo de su propia mano. Él era también muy buen dibujante, entonces bueno, aquí lo vemos, le gustaba en sus dibujos arquitectónicos, pues le gustaba mucho utilizar la acuarela y vemos aquí el corte de la estación, ¿no? Ganándole terreno a la montaña, fue en un terreno muy complicado para hacer una estación que requería de más vías, etcétera. Aquí tenemos en una línea muy sutil lo que era el perfil original de la montaña, la cual él excavó, le ganó terreno a la montaña para hacer la estación y el paso de la vía. ¿Ok? Otro de sus obras que le van a comenzar a dar ya fama internacional es este puente que va a ser en Barcelona, que se llama Puente de Bac de Roda. Y bueno, es de los años 80, se lo inició en el 84, y es para librar una serie de vías ferroviarias que atravesaban en una parte de la ciudad y que dejaba como aislados dos barrios. Y entonces este puente va a comunicar esos dos barrios para que no tuvieran que dar la vuelta por otro puente. Va a comunicar estos dos barrios a través de este puente. Él se va a especializar en estructuras colgantes, en estructuras de contensores, ¿sí? Entonces, bueno, este es de sus primeros ejemplos muy visionarios, muy modernos para su época y donde ya veremos en las siguientes diapositivas va a tener también influencia de arquitectos anteriores. Otro de sus ejemplos es el puente del Alamillo y viaducto de la Cartuja en Sevilla. ¿Sí? Este va a ser un puente para librar el río. El río, si no me falla la geografía, es el río Guadalquivir. Y pues va a ser para comunicar lo que fue la Feria de Sevilla en España, la Feria Internacional
de Sevilla. Sí. También lo van a invitar en Barcelona para hacer una torre de comunicaciones con motivo de las Olimpiadas, también de las Olimpiadas que hubo en Barcelona. Va a ser esta torre de telecomunicaciones para todas las transmisiones vía satélite, pues ahí van a estar alojadas todas las antenas de transmisión y la va a hacer a un lado del Estadio Olímpico de Barcelona, del estadio que funcionó como Estadio Olímpico, en las instalaciones de Montjuic. En Montjuic se hizo ya había unas instalaciones deportivas hechas desde los años 20 porque se iba a hacer una olimpiada que fue cancelada. No recuerdo en este momento el motivo de la cancelación de estos juegos, pero iba a haber unos juegos internacionales y ya desde los años 20 se hicieron estas instalaciones olímpicas, estas instalaciones deportivas para sostener esos juegos, pero fueron cancelados. No recuerdo ahora el motivo, pero están en una montaña que da al mar en la ciudad de Barcelona, que es de las montañas que flanquean la ciudad hasta el mar y que se llama Montjuic. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos ya sus diseños futuristas, siempre esculturales. Recordemos que él lo primero que estudió fue artes y oficios y estudió escultura. Entonces, él siempre, antes que nada, se va a identificar como escultor y va a tratar de que las estructuras que él hace tengan un aspecto escultórico, un aspecto estético más que nada. Entonces, aquí de funcionalismo nada, ¿eh? O sea, olvídense de lo que habíamos aprendido del funcionalismo en las capsulitas anteriores, porque aquí esto de que la forma siga la función, no, aquí la forma va a ser estética y ya trataremos de integrar la función dentro de la forma, pero aquí lo que priva es la forma. Torre de control y aeropuerto de Sóndica en Bilbao, en el norte de España. Aquí les estoy poniendo una pequeña imagen de la terminal de la TWA en el aeropuerto de Nueva York, en el aeropuerto que actualmente se llama John F. Kennedy, pero que en la época que hicieron la terminal TWA era el aeropuerto Idlewood. Y lo hizo Saarinen, ¿se acuerdan de que ya vimos la capsulita del arquitecto Saarinen? Pues Saarinen va a ser de gran influencia para Santiago Calatrava, junto con otros arquitectos muy orgánicos que manejaban formas muy orgánicas. Ya en las siguientes diapositivas les voy a decir quién más sirvió de influencia para él, pero sí en estas formas pues vemos totalmente la influencia de Saarinen. Este ventanal curvo pues es muy semejante a uno que tiene la terminal en la parte de atrás, en la parte que da hacia la plataforma de los aviones. Va a tener un ventanal muy semejante a este, por lo cual sí hubo una gran inspiración del arquitecto Saarinen hacia Calatrava. Estas formas van a ser muy características de él, formas como costillares, ¿no? Como esqueletos de dinosaurios, formas muy orgánicas van a ser características de Calatrava. Como les digo, él ve a sus obras como esculturas, antes que nada como esculturas, y después como una obra práctica y funcional, ¿no? Que ahí es donde le va a fallar un poquito, ya lo veremos al final de esta capsulita. Por lo pronto estamos viendo la estación del tren que conecta con el aeropuerto de Lyon. Esto era para ligar el aeropuerto con la ciudad de Lyon y necesitaban una ampliación de la estación porque les había quedado insuficiente y entonces se hizo esta ampliación que le quedó, pues desde mi punto de vista le quedó espectacular, le quedó muy bien y lleva a los pasajeros desde la ciudad al aeropuerto de Lyon. Una vista aérea de la misma terminal de autobuses, perdón, de ferrocarril, conectando a través de este túnel negro que se ve, túnel de cristal ahumado, lo conecta con esta de la derecha, que ya es la terminal aeroportuaria y es la conexión con la estación del ferrocarril. Y bueno, obviamente, pues también alrededor están los estacionamientos, los aparcamientos para la gente que llega en coche al aeropuerto, ¿no? Y bueno, aquí se aprecia más estas formas como de alas, como de un ave queriendo emprender el vuelo, que fueron muy características de Calatrava.
Él se basaba mucho en formas humanas. Primero hacía como siempre le gustaba hacer bosquejos de anatomía humana, de cómo funcionaban los brazos, las piernas, toda la musculatura del cuerpo, y la pasaba a la geometría. Entonces aquí vemos su análisis de un hombre abierto de piernas y de brazos y cómo lo transforma en la estructura portante de una de las partes de esta estación del tren en Lyon. Es la misma que veíamos en las dos diapositivas anteriores. Esto también es otra parte de la estación de tren. El puente peatonal Zubizuri, en el País Vasco, obviamente el nombre está en vasco. Y bueno, este puente va a ser, aparte de muy estético, porque sí, realmente todas las obras de Calatrava, lo que primaba era la estética, la belleza, pero sí va a tener algunos problemillas por ahí de falla de cálculo. Él debió de haber investigado que Bilbao es una zona con mucha lluvia, que a cada rato está lloviendo ahí, y bueno, cuando inauguraron el puente comenzó a haber accidentes porque la gente resbalaba, como se le ocurrió hacer el suelo de vidrio, de cristal, pues la gente al pisar el cristal mojado se resbalaba. Entonces, bueno, ese fue ya una fallita de una fallota de cálculo, y además que el coeficiente de dilatación por calor, o sea, la temperatura, cuando cambia de calor a frío y de frío a calor, el acero tiene un coeficiente de dilatación muy diferente del vidrio. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando pasaba de frío a calor y viceversa, los cristales acababan reventando como esto que ven ustedes aquí. Déjenme ver que el otro día descubrí que esto tenía para como puntero láser. Miren, aquí ya les estoy señalando donde comenzaron a reventar los cristales por el mismo coeficiente de dilatación. ¿Qué pasó? Y además los resbalones, mucha gente resbaló. ¿Y qué pasó? Que al final el ayuntamiento tuvo que poner un tapete de neopreno para evitar que la gente no que la gente se resbalara, ¿no? Entonces, bueno, se acabó la magia del suelo de vidrio porque lo tuvieron que cubrir con neopreno para la seguridad de los peatones que por ahí atravesaban. Bueno, aquí tenemos el Auditorio de Tenerife. Todas estas obras, ya se los platicaré al final, hubo algunas fallitas de tipo estructural, de tipo funcional, de cosas que no fueron previstas. O sea, como les digo, él era primero escultor y él se iba sobre la estética de la obra y después como que le dejaba a su equipo que corrigiera a las demás necesidades, las demás obras. Él hacía su bosquejo y le decía a su equipo, ahora constrúyelo, ¿no? Ahora proyectalo para que se construya. Entonces, bueno, ponía a su equipo en serios problemas y eso fue el auditorio de Tenerife, que es el que están viendo aquí, en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues este no fue la excepción, pero bueno, lo que sí, el diseño y la belleza, esto semejando un tsunami, que bueno, en la realidad es más grande de lo que podría ser un tsunami, pues sí tiene el concepto, ¿no? De lo que es la vida frente al mar, en fin, sí manejaba conceptos simbólicos, para eso era muy bien, muy bueno, pero no tanto para lo que era ya la ejecución técnica de la obra. Aquí tenemos el Auditorio de Tenerife por dentro, la gran estructura por dentro, que además va a ser translúcida, va a ver el paso de la luz a través de estas grandes estructuras. Y bueno, también el manejo que él hace de la luz y de las sombras que proyectan sus mismas estructuras, las sombras que se proyectan sobre las paredes y sobre el suelo, es lo que le va a dar esta calidad estética bastante buena. Esto es la ciudad de las artes y las ciencias. En los años 60 hubo un desbordamiento del río, una gran riada en el río Nervión, me parece que es el de Valencia, y este río se desbordó, causó estragos, se llevó casas, etcétera. Entonces,
tuvieron que desviar, algo parecido como lo que acaba de pasar hace poco con el fenómeno este de la Tramontana. Hace como un año también tuvieron problemas muy fuertes en toda esta zona mediterránea de Valencia y Cataluña, Tarragona, etcétera. Hubo grandes desastres por lluvias que de momento son muy grandes y baja el agua con mucha fuerza. Y bueno, en esa época, cuando fue la primera riada, pues tuvieron que recanalizar el río, pasarlo por fuera de la ciudad para que desembocara en el mar sin poner en peligro la zona urbana de Valencia. Y en la última riada que hubo, pues funcionó muy bien porque no hubo tantos estragos dentro de la ciudad de Valencia. Ya en las cercanías sí hubo muchos estragos, pero la ciudad quedó protegida. Y entonces este espacio que dejó el río, que cambiaron de lugar, pues lo aprovecharon para hacer, era una zona que se había deteriorado mucho, que había pues barracas, naves industriales, etcétera. Se había ya degenerado mucho esa zona al pasar el río por otro lado. Entonces decidieron hacer un conjunto, pues, cultural, artístico, etcétera. Entonces hicieron este gran conjunto que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, iniciada en el 91. Y bueno, este que estamos viendo aquí en primer término es el Planetario y Cine IMAX, que lo que va a tener es esta típica estructura plegable en la que se especializó Calatrava, que en los tiempos, cuando el clima no es benigno, cuando el clima es adverso, pues está cerrado y es una mampara de vidrio que está protegiendo el interior del edificio de la lluvia, del frío, etcétera. Y cuando hace buen clima, esto se abre. Ahora lo vamos a ver en en la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos, las dos vistas, ¿no? La vista cerrada, protegiendo de la lluvia, etcétera, y aquí la vista de esta mampara, de esta, digamos, esta fachada plegable que se abre para que se pueda abrir al exterior en los días en que el clima lo permite. Entonces, bueno, y esta cúpula redondita, pues es la cúpula del planetario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Va a haber auditorios, va a haber un museo de las ciencias, en fin, este va a ser el auditorio, el Palau de las Arts, que le llaman, que también muy futurístico, con mucho movimiento. Sus formas son de un gran dinamismo, expresan mucho movimiento. Siempre a él le va a gustar mucho a raíz de otros arquitectos, como fue Saarinen, como fueron varios arquitectos de Estados Unidos, incluido Le Corbusier en Francia también. Van a gustar mucho de usar espejos de agua para reflejar el edificio en el agua y que parezca que como que está flotando en el aire, ¿no? Entonces, él no va a ser la excepción y aquí le tenemos con este espejo de agua que lo va a reflejar. Estos edificios que además como que le gusta hacerlos en cantilever, en volado, para que parezca como que son ligeros, que no pesan, que están a punto de levantarse por el aire. Este es el Museo de las Ciencias, dentro de la misma ciudad de las Ciencias y de las Artes. Y pues es un museo dedicado a la historia natural, a la antropología, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos tanto una vista por fuera de estas futuristas estructuras como visto desde adentro. Así es como se ve desde adentro. Y les quiero comentar que este edificio en especial ha sido muy usado por Hollywood, ha sido muy usado para películas precisamente futuristas, películas de Disney, diferentes películas de Hollywood. No recuerdo ahora los títulos de las películas, pero sí se ha usado mucho para ambientar la vida en el futuro, ¿no? De estas películas han utilizado estas obras de Calatrava para realizarlas. Nos vamos al país vecino de España, nos vamos a Portugal, dentro de la misma península ibérica, y esta es la estación de Oriente de la ciudad de Lisboa, con estas grandes cubiertas para proteger a los pasajeros cuando bajan del tren. Tienen estas grandes cubiertas, se entra por debajo y luego se sube a los andenes. Y bueno, es una estación muy grande, tiene áreas de cafeterías, de área de exposiciones, en fin, es como un pequeño centrito comercial
debajo de las vías y pues ya los pasajeros ya suben a tomar su tren cuando ya les toca. ¿Ok? Pero pues lo mismo que les decía, esta especie como de estructuras que recuerdan las costillas, ¿no? Las costillas de un animal, de un dinosaurio, etcétera, ¿no? Todo es muy, muy reticular, muy de nervaduras, muy, un poquito la continuación de lo que se usaba en el gótico en la Edad Media, es una como reminiscencia del gótico llevado al siglo XXI. Y con lo que les decía también se basa mucho en estudios de anatomía para terminar proponiendo sus estructuras, las inclinaciones de las columnas, columnas que se convierten en cubiertas, como lo veíamos también con Saarinen. Entonces, bueno, aquí tenemos, y además acuarelas en su mayoría hechas por él. Él hacía estos dibujos y después se los pasaba a su equipo para que el equipo desarrollara la parte técnica de ese proyecto. ¿Sí? También es un arquitecto que va, una vez que cobra fama, pues le van a encargar obras en muchas partes del mundo. Y esta se la encargan en Estados Unidos, es el Museo de Arte de Milwaukee, en Estados Unidos. Igual, iniciado en el 94, muchas de sus obras se van a estar terminando ya en el cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Es cuando Calatrava está con mucha carga de trabajo, una carga intensa de trabajo en muchos lugares. Y bueno, aquí les hace este museo, va a durar prácticamente 7 años la construcción, pero bueno, como les decía, queda muy estética. Y aparte aquí, no sé si están notando también la estructura del techo, cuando hace buen clima, se levanta y cuando hace un poco de mal clima o hay nieve, porque Wisconsin es una zona donde ya les caen nevadas fuertes en invierno, pues el techo, esta especie de alas, se pliegan sobre sí mismas para que la nieve pueda resbalar libremente y desalojarse del edificio, ¿no? Aquí tenemos la estructura levantada, que igual, como en las otras obras, pues parece como un ave que está a punto de emprender el vuelo. Mucho acero y cristal, ¿eh? También pensando en la diapositiva anterior, pues su material principal va a ser el acero, el vidrio, el aluminio, los cables tensores de acero, en fin, ese va a ser su materia prima básica para la mayoría de sus obras. Probar la resistencia de los materiales, hasta qué punto se puede llevar la resistencia de eh, esta especie de traves, de voladizos, de brazos que a su vez sujetan a través de cables, sujetan el puente. Este es el puente de la mujer, este que estamos viendo ahorita es el puente de la mujer en Buenos Aires, en Argentina, en la capital argentina. Se necesitaba un puente de peatones porque los peatones llegó un momento en que tenían que recorrer grandes distancias para atravesar el río y tuvieron que hacer este puente, que a su vez es un puente que gira para permitir el paso de barcos como este que se ve atrás, de barcos que no pueden pasar, no son lo suficientemente pequeños para pasar por debajo del puente, entonces el puente gira y les permite el paso, ¿sí? Bueno, esta es otra. Las bodegas en Álava, en España, en La Guardia, son bodegas unas bodegas llamadas Isios, que a su vez son propiedad de la casa Pedro Domecq, una casa ya de muchas décadas de prestigio en cuanto a la producción de vinos y licores. Don Pedro Domecq, pues, es propietario de esta bodega y va a encargarle a Calatrava la construcción de la misma con estas ondas que hacen juego con el paisaje que hay detrás, ¿no? Con las montañas, es un poco para integrarse al paisaje de la montaña, entonces él crea estas ondas en el techo de la bodega y pues obviamente dándole énfasis a lo que es la entrada del edificio, la entrada al vestíbulo principal, donde se recibe a los visitantes para hacer los contratos de compra de los vinos. Por lo general son grandes empresarios los que visitan estas bodegas, que hacen pedidos pues, de mayoreo para a su vez distribuirlos en sus propias tiendas, ¿no? Por comenzarlos a
vender al menudeo en sus tiendas, pues los que visitan estas bodegas por lo general son mayoristas que hacen pedidos importantes. Entonces, bueno, ahí tenemos esta tarjeta de presentación de las bodegas Isios en España. Y bueno, el interior, aquí tenemos también que el mismo juego que se ve por fuera, pues va a estar por dentro dándole un ritmo muy agradable a lo que es la cubierta del edificio y a lo que son los espacios interiores. Los espacios van a ir como variando de volumen, de tamaño, dándole un ritmo y una musicalidad muy agradable a esos espacios interiores. Sí, aquí está lo que les decía, pues el vestíbulo de recepción para los visitantes y bueno, las cavas con las barricas, pues muy ordenadamente acomodadas. También los alambiques de producción que se tienen aquí abajo, ¿no? Son plantas de destilación, son alambiques de destilación de los licores. Bueno, continuamos con otro edificio también que causó mucha polémica. Ya les explicaré al final. Pero bueno, este edificio, como lo puso él aquí en su dibujo, pues es el torso, él quiso simular el torso de un hombre que está como girándose, es un torso girado, ¿no? Un hombre que tiene los pies hacia un lado, pero está volteando a ver hacia el lado lateral, ¿no? Y bueno, va a ser este gran edificio en un conjunto que se había hecho en la ciudad de Malmo, que se supone que era un conjunto donde se invitó a muchos arquitectos del mundo a participar, pero la idea era hacer vivienda de bajo costo para las personas de escasos recursos que pudieran tener una vivienda digna y además en un lugar muy bonito, frente al mar. Esto está frente a un estrecho que comunica Suecia con Dinamarca, o sea, la costa que está enfrente de hecho, desde los pisos altos de este edificio seguramente se alcanza a ver la costa danesa perfectamente porque no es mucha la distancia, ¿no? que hay para la costa de enfrente. Entonces, bueno, esta era la idea de Calatrava, ¿no? Representar un hombre en un torso girando, ¿no? Y bueno, como estético es maravilloso, pero ya les diré más adelante también lo que le criticaron a este edificio, no se salvó. Pero bueno, la ejecución a mí me parece muy buena. Yo tuve la oportunidad de visitarlo. Está muy interesante la solución que dieron en este edificio. Complejo Deportivo Olímpico en Atenas, para cuando se hicieron las Olimpiadas en Atenas, bueno, pues necesitaban sus instalaciones deportivas y bueno, aquí les diseñó pues la mayoría, ¿no? Del complejo deportivo, del complejo olímpico. Y bueno, vemos sus típicos grandes arcos con cables tensores sosteniendo las cubiertas. Este fue un proyecto que hasta donde tengo entendido se canceló. No, según yo, si alguno de ustedes sabe si se terminó en Nueva York, pues ya me lo dirán, pero yo la información que tengo es que se suspendió, no se acabó, pero aquí la idea era hacer como pequeños bloques de vivienda con sus propios jardines a unas alturas impresionantes y pues en esta estructura portante donde cada bloque de viviendas pues es hasta cierto punto independiente del otro, ¿no? Y todos pues tienen la oportunidad de tener una vista de 360 grados del paisaje urbano de Nueva York. Entonces, bueno, hubiera estado espectacular que lo acabaran, pero yo hasta donde tengo entendido se canceló el proyecto. Les voy a decir ya en las últimas diapositivas por qué muchos proyectos de Calatrava se acabaron cancelando, pese a pues esta estética tan agradable, ¿no? que tenían. Bueno, aquí está lo que les decía, eran como pequeños bloques de vivienda con sus propios patios ajardinados, pues a una altura donde dominaban todo el paisaje de la ciudad de Nueva York. Todo hecho en estructuras de acero, cristal, manguetería de aluminio, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado sobre los materiales que él usaba. También en Nueva York, y esa sí se terminó, ya está funcionando, va a ser esta estación de trenes y metro, de conexión de trenes y metro en la zona de donde estuvieron las Torres Gemelas que fueron derribadas, la zona cero que le llaman.
bueno, van a aprovechar para remodelar esta estación de intercambio de trenes y le van a encargar pues el edificio exterior, ¿no? Todo lo que da al exterior de esta estación, pues quieren, aprovechando que toda esta zona quedó derruida al caerse las Torres Gemelas, pues van a rehacer toda esa zona y le van a dar un nuevo aspecto pues más futurista, ¿no? Entonces aquí está tanto el exterior con estas alas que le encantaban tanto al arquitecto, como el interior. Actualmente, pues ya estos huecos que se ven a los lados, estas zonas como de que no hay nada, bueno, actualmente ya hay rascacielos de más de 40 pisos cada uno, ¿no? Entonces ya esta estación, este edificio de Calatrava, pues ya quedó como encerrado entre edificios, pero es también pues la típica estética que él maneja. Aquí vemos un render que él hizo al principio de cómo se iba a ver por dentro su estación. Estas de las últimas obras terminadas, digamos, que se le conocen, ¿no? El puente Samuel Beckett en Dublín, en Irlanda, en la capital de Irlanda. Igual para conocer, para ligar, para conectar dos zonas de Dublín que estaban como muy separadas, como que había que darle mucho la vuelta para poder cruzar el río. Entonces, fue algo muy parecido a lo del Puente de la Mujer en Buenos Aires y al del Alamillo en Sevilla. Y bueno, va a ser este puente para poder conectar ambas partes del río, ¿no? Además, con la diferencia de que este va a tener circulación de peatones y circulación de automóviles también. Y con este hermoso gancho de acero, pues este brazo gigantesco que igual va a sostener los cables que a su vez sostienen toda la estructura del puente. En este caso, ignoro si el puente gira, o sea, si el puente gira para dar paso a embarcaciones altas. Todo parece indicar que sí, o sea, tiene la forma como que en esta parte que estoy señalando ahorita está el pivote donde el puente gira, pero a ver si alguien también me lo puede aclarar, alguien que haya vivido en Dublín, que me pueda aclarar si el puente realmente gira o es un puente estático, ¿sí? Bueno. También le van a encargar en Suiza, acuérdense que él ya prácticamente vive en Suiza, entonces, bueno, va a recibir muchos encargos de Suiza y le van a encargar este edificio que se llama el Roundhouse Building en una población llamada Suhur. Pues de los pocos edificios realmente que él hace ya sea para oficinas o para vivienda, porque su especialidad eran como puentes y estructuras así gigantescas, ¿no? Estructuras portantes, cubiertas de estaciones de ferrocarril, en fin, ¿no? Cubiertas de industria, de fábricas, etcétera. Entonces, realmente es poco lo que él va a hacer con fines habitacionales, ya sea de oficinas o de vivienda. Entonces, bueno. Este proyecto de la Torre Spire de Chicago, que lamentablemente también se canceló pues, por haberse sobrepasado el presupuesto y la empresa constructora pues fue a dar a la quiebra. Y bueno, aprovecho, aquí ya se me apareció esta manita, entonces aprovecho para comentarles que si aún no le dan el dedito hacia arriba, pues que le den clic de una vez y los pocos de ustedes que aún no se hayan suscrito a mi canal, pues aprovechen este momento para darle clic en suscribirse y así les pueden llegar los avisos de mis próximas cápsulas. Entonces, les lleva unos segundos, así que porfa, denle la manita hacia arriba y denle clic a suscribirse en caso de que no hayan hecho todavía lo de la suscripción. Entonces, bueno, continuamos con la Torre Spire de Chicago. Pues sí, les decía que va a acabar no haciéndose por la cuestión de los presupuestos. Aquí les tengo las fechas. En el 2007 inicia la construcción, 2008 se suspende y en el 2013 la constructora se declara en quiebra. Quizás no hubo un cálculo adecuado de cuál iba a ser el costo total de estas obras, pero estas obras son muy, muy monumentales y costosas por lo mismo, ¿no? También en la zona cero de Nueva York, uno de los edificios que
pues prácticamente quedó destruido al caer las torres, era una iglesia griega ortodoxa que llevaba ya varias décadas construida en esa zona y que, bueno, quedó destruida y le encargaron a Calatrava hacer el proyecto. Este es un render que él hizo, una imagen por ordenador y una imagen por computadora que él hizo de cómo quedaría la iglesia. Se supone que iba a tener una hermosa transparencia para que se iluminara en la noche, iluminara todo su entorno con el mismo brillo interno del templo. Y bueno, esta es una imagen que obtuve de Google Maps hace poco, donde pues ya se ve terminada. Lamentablemente no pude conseguir fotos nocturnas, entonces no sé si realmente haya conseguido ese efecto de luminosidad y transparencia nocturna que creo que pues, se vería muy agradable. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de los pocos templos que también construyó Calatrava. Les digo, su especialidad ha sido estructuras muy grandes, estructuras es- espectaculares, entonces realmente cosas pequeñas, pues no ha hecho muchas, que digamos, bueno, al menos no que conozca yo en su lista de obras, probablemente ha hecho muchos proyectos privados que pues no se conocen, ¿no? No se incluyen en los libros, ni se incluyen en los documentales sobre Calatrava. Bueno, este es de los últimos proyectos que le encargaron. Creo que lo tuvieron que reducir de escala porque al principio se anunciaba como que iba a ser la estructura más alta hecha por el hombre en todo el planeta Tierra. Y los últimos datos que tengo es que ya resulta que ahora va a ser más baja que la torre Burj Al Khalifa. Ambas se encuentran en Dubái, en los Emiratos Árabes. No sé, ignoro el avance que pueda llevar esta estructura o si se suspendió. Ahí sí, no tengo la información reciente, pero bueno, vean ustedes el proyecto original. Aquí está junto a uno de los pues, representantes de Dubái, ¿verdad? Presentando la maqueta. Y bueno, esto es un render hecho, ambos son renders, son perspectivas hechas en ordenador de cómo se podría ver esta estructura, esta torre. Es un mirador, o sea, más que nada iba a ser un mirador. eh, Iba a ser una gran columna de concreto sostenida con cables de acero y hasta arriba, pues un mirador que iba a tener una vista de 360 grados hacia todo el valle de Dubái, ¿no? Hacia, inclusive hacia el mar, ¿no? Porque Dubái está en la costa. Bueno, pues llegamos prácticamente al final de este video, de este tema sobre Calatrava. Entonces aquí les voy a decir más o menos qué pasó con él. Sus características, aquí yo puse varios puntos de donde trato de explicar sus características, ¿no? Es un excelente diseñador con gran estética y estilo propio, eso sí hay que reconocerle, es muy buen diseñador, son muy estéticos sus edificios, por lo que les decía, él los ve como esculturas. Gran promotor de su obra y mercadólogo. Es un hombre que tiene una labia impresionante, o sea, un poder de convencimiento para los clientes buenísimo. O sea, tiene lo que le llaman los norteamericanos un approach para convencer al cliente, que es muy eficiente y bueno, le ha generado el ya ser millonario, ¿no? O sea, por algunos proyectos ha cobrado millones de dólares, literalmente, millones de dólares por un solo proyecto. Entonces, bueno, ya se darán ustedes ideas que el hombre no tiene ningún problema económico y que pues vive muy tranquilo, ¿no? Número tres, pésimo para manejar varios proyectos a la vez. O sea, conforme se le fueron juntando los proyectos, sí fueron aumentando los errores que hubo en los proyectos. Número cuatro, no sabe dar créditos a sus colaboradores. Es decir, no es muy bueno para reconocer y decir, a ver, esta parte de este edificio la hizo mi colaborador tal, ¿no? Pedro Pérez. Entonces, le cuesta mucho trabajo delegar los créditos de quién hizo cada cosa en su despacho. O sea, él se lleva el nombre, ¿no? Él se lleva la marca, el nombre y los colaboradores pues son prácticamente invisibles. Hasta el momento, espero que ya esté cambiando, pero la información que yo tengo hasta este momento
es esa, que no es bueno para reconocer la autoría de sus colaboradores. 5, ve sus obras como esculturas gigantes, lo que les estoy diciendo desde el principio de este video, y no como diseños arquitectónicos, es decir, se comporta como escultor y no como arquitecto e ingeniero con doctorados. Y sí, ¿a qué me refiero con esto? Que pues muchas de sus obras han presentado problemas fuertes, o sea, casi muchos puentes que ha hecho, el puente que hizo en Venecia, el que hizo en Bilbao, bueno, varios de sus puentes han presentado problemas. eh, y otros edificios, por ejemplo, en la Ciudad de las Artes, en Valencia, hubo edificios que no contemplaron el reglamento de bomberos y no pusieron, no pusieron escalera de evacuación, escalera de emergencia en varias zonas de los edificios tal como el reglamento de construcciones lo exige. Bueno, pues no sé qué pasó ahí. Él le echa la culpa a los constructores le echan la culpa a él. Y claro, a ver, si tú vas a firmar un proyecto, pues te responsabilizas del proyecto que estás firmando, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad sí cae en él, por mucho que le eche la culpa a la constructora. Caray, te vas y supervisas que las obras se estén haciendo conforme a tus planos, conforme a tu proyecto y respetando los reglamentos locales. Eso es básico, eso te lo enseñan a nivel licenciatura, ni siquiera tienes que llegar al doctorado o a la maestría para que te enseñen que tienes que cuidar el dinero de tu cliente y respetar las leyes locales. Eso es lo que sí le ha fallado un poquito a este hombre. Esperemos que ya se esté corrigiendo. Y de bibliografía les recomiendo estos dos libros, se consiguen en internet. Este libro del Yatzer Moix que se llama Queríamos un Calatrava, donde él cuenta una serie de anécdotas respecto a problemas que hubo con los edificios. Aquí en la portada de este libro se ve un edificio último que hizo en la ciudad de Oviedo, que bueno, ha levantado una polémica impresionante, porque algo que no cuidó también es la integración del edificio con el entorno urbano. En Malmo, ya les dije que les iba a hablar de Malmo aquí al final del video, en Malmo fue muy criticado porque todo ese conjunto donde invitaron a varios arquitectos internacionales tenía un límite de altura, o sea, tenía una estética en cuanto a la horizontalidad del conjunto y de alguna manera este hombre consiguió que le dieran la autorización para hacer un rascacielos donde no había rascacielos. Entonces, sí fue muy criticado por hacer una torre tan alta en un conjunto que tendía a la horizontalidad, ¿no? Entonces, esos fueron los problemitas que tuvo Calatrava. El otro libro que les recomiendo es de un autor muy admirado por mí, el arquitecto Luis Fernández Galeano, que es toda una eminencia en lo que es análisis de la arquitectura, análisis histórico, arquitectónico, es de las mentes más brillantes que he conocido en este tema y mis respetos y admiración para el arquitecto Luis Fernández Galeano. Y hasta aquí llegamos con Calatrava, ya me extendí mucho, nomás para no variar. Y bueno, la sorpresa es que para la próxima capsulita veremos a este arquitecto inglés, Norman Foster, que también ha hecho obras titánicas, obras majestuosas por todo el mundo. Aquí en la imagen vemos una de un proyecto que le hizo a México para su nuevo aeropuerto. Lamentablemente en México hubo un cambio de gobierno. Al siguiente gobernante le pareció que no era adecuado hacer ese aeropuerto y bueno, cancelaron el proyecto. Norman Foster lo cobró. Entonces, para Norman Foster no hubo problema. Dijo, bueno, si lo hacen o no, o no lo hacen es su problema. Yo ya cobré mi proyecto. Entonces, bueno, así las cosas. Entonces, bueno, para la próxima vemos a Norman Foster. Les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia. Los espero para la próxima capsulita y pues que tengan una muy feliz semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.